Nos acompañan en este evento, en el Presidium, Claudia Cruz Santiago, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas del Distrito Federal. Gerardo Albarrán, periodista de Capital Media. Luz Estrada, miembro de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Roberto Campa, subsecretario de Gobernación de la Secretaría de Gobernación. Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de atención a víctimas. Ante el desafío que nos presenta la situación de violencia que vive el país, el Gobierno de la Ciudad de México, reconociendo como prioridad el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión como actividades de interés público mediante el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas del Distrito Federal, agradecen su presencia y les damos la bienvenida al seminario Mejores Prácticas Internacionales para la protección, defensa, ejercicio y promoción del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Queremos agradecer a las organizaciones civiles que nos acompañan y dar la más cordial bienvenida a los integrantes del Presidium de nuestro acto inaugural, en el que quienes nos dirigirán unas palabras a efecto de dar por inaugurado el presente seminario. A continuación, hace uso de la palabra la directora general del Mecanismo de Protección Integral, Claudia Cruz Santiago. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, primero pedirles una disculpa a quienes llegaron muy temprano para no es evento, es una capacitación que estamos generando para lo que implica la protección del quehacer periodístico, del quehacer de las y los defensores de derechos humanos en esta ciudad. A partir del día 1 de diciembre del año pasado, o sea, mañana cumplimos un año, empezamos toda una travesía para la instalación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Ciudad de México. Con mucha satisfacción queremos decirles que ha sido un año de mucho trabajo, de mucho apoyo, sobre todo mis compañeras y compañeros del gobierno de la ciudad, para que esta entidad pueda estar ya el día de hoy completamente establecida. Eso no ha evitado, evidentemente, que nosotras, dentro del gobierno de la ciudad, atendamos los casos de las personas que han sido agredidas o amenazadas, no solamente en la Ciudad de México, sino también en todo el país. Con una ardua colaboración que hacemos a través del Mecanismo de Protección Integral de la Secretaría de Gobernación, a cargo del subsecretario de Gobernación, el licenciado Roberto Campa. Hemos tenido muy buena vinculación con la licenciada Patricia Colchero y hemos generado todo un proceso de implementación de medidas de protección, sobre todo para las compañeras y compañeros de los medios de comunicación, de las personas defensoras que vienen de otros estados de la ciudad. En el transcurso de estos meses hemos tratado de ir fortaleciendo sobre todo las áreas que nos permitan ir coordinando cómo se va a hacer todos los procedimientos para la atención de cada una de las personas. Pero hay un tema fundamental que yo quisiera colocar el día de hoy, que tiene que ver con el quehacer de cómo se sienten las personas cuando llegan a este tipo de situaciones y cómo nosotros desde los gobiernos tenemos que ir generando políticas públicas que realmente les permitan a las personas sentirse cobijadas y protegidas. Y eso implica que tenemos que tener modelos de atención donde las personas puedan sentirse en un ambiente por lo menos de tranquilidad, en que están a salvo, en que pueden ser rescatadas y que alguien en este planeta está haciendo algo para que eso no les suceda. Creo que ese es un tema fundamental para que las personas puedan seguir, digamos, el proceso de sus vidas, pero sobre todo
que sigan en la defensa de los derechos humanos en nuestro país y que fortalezcan sobre todo lo que tiene que ver el acceso a la información para todas y todos nosotros, como lo hacen las y los periodistas, con un arduo trabajo en situaciones muchas veces precarias desde las condiciones laborales, pero también en las condiciones en que se encuentra hoy en algunas zonas de nuestro país. Nos parece también por eso importante que todas ustedes hayan podido llegar hasta acá, porque esto implica un aprendizaje. Desafortunadamente, y ayer lo decíamos en la reunión que tuvimos con los relatores de la libertad de expresión, tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de instituciones no deberían de existir en nuestro país. Son instituciones que están o que se pueden ir creando en otros países, en otras latitudes, por los grados de violencia, pero hemos llegado en nuestro país a este tipo de situaciones donde nos hemos visto forzados a generar este tipo de instituciones. Y como no sabemos exactamente cómo funcionan, porque no habíamos tenido, creo que desde la Revolución Mexicana, una situación como lo que está sucediendo hoy en México en las últimas, por lo menos décadas, 2 décadas, hoy lo que nos genera es que tenemos que hacer una curva de aprendizaje para poder establecer medidas que realmente protejan la vida y la integridad de quienes en México defendemos los derechos humanos y hacemos todo un ejercicio del arte periodístico, porque hoy prácticamente es generar todos estos procesos de cómo informar, cómo investigar, sin que algo no te ocurra, sin que alguien no te amenace, sin que alguien no te agreda. Por eso, para nosotros es importante decir que, hace unos días, en esta semana, tuvimos ya la oportunidad de tener la elección de nuestro Consejo Consultivo. En el transcurso del día los irán conociendo, está con ellos, entre ellos está nuestro compañero periodista Gerardo Albarrán. Él ha sido promotor sobre todo de lo que tiene que ver con el ombudsman de las audiencias, el que todas y todos tengamos derecho a escuchar y a tener una grande y amplia difusión de lo que nosotros también queremos tener, no solamente de lo que las empresas lo impongan, los gobiernos impongan, sino que la comunidad, socialmente hablando, podamos tener acceso a todo este tipo de participaciones. Alina también está aquí ya con nosotros, también es de Musas de Metal, también es integrante de nuestro Consejo Consultivo. Están aquí también compañeros y compañeras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Pública también de la Ciudad de México, con quienes hemos en estos meses integrado buenos equipos, digamos, para todo lo que es el proceso de la protección de todas y cada uno de ustedes cuando necesitan o están en un asunto de amenazas o en un asunto de agresiones. Entonces, con ellos hemos ido haciendo un proceso. Hay algunos compañeros y compañeras que por obvias razones no damos nombres, pero que también han sido víctimas, están bajo el resguardo del mecanismo, ya sea totalmente o parcialmente con algunas medidas que hemos implementado con el mecanismo federal, con la idea de que podamos tener la experiencia de otras latitudes del planeta que nos vienen a decir cómo hacerlo, qué hay que hacer, cómo tenemos que ir desarrollando nuestros procedimientos para que realmente las personas puedan estar protegidas y no dejen de realizar cada una de sus actividades, tanto del ámbito periodístico como del ámbito de la defensa de nuestros derechos. Porque tampoco se vale de si te resguardo, pero ya no haces nada. Es al contrario, es resguardo porque lo importante para nuestra comunidad, para nuestra sociedad mexicana, es que sigamos en nuestra lucha, sigamos haciendo denuncias de lo que ocurre en nuestro país, denuncias de corrupción, denuncias de abusos de autoridades o de lo que implica vivir en zonas con conflictos armados o con conflictos que tienen que ver con el desarrollo del crimen organizado, en fin, o la vorágine
que hacen en algunos lugares, como en mi tierra hace unos días que ya no teníamos agua en las cascadas de Iguazú, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas personas que hacen esas denuncias muchas veces se ven amenazadas por agentes estatales o no estatales y que nosotros tenemos como obligación del Estado protegerlas a todas y cada una de ustedes. Bueno, ya no sigo más, es parte de lo que vamos a aprender, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a compartir. Bienvenidas a todas y a todos, cada uno de ustedes, y esperemos que este seminario internacional nos dé mucha productividad, sobre todo para seguir constituyendo un Estado de derecho, un Estado donde los derechos humanos son una parte importante de nuestras vidas, pero que sean tangibles y que no solamente estén escritos en algún libro, sino que sean parte de lo que hoy cotidianamente tenemos, que se llama vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de las unidades estatales de protección de Baja California Sur, Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí y Michoacán. A continuación, nos dirigirá unas palabras Gerardo Albarrán, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo y defensor de las audiencias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un privilegio estar aquí, pero también es algo que no es disfrutable. Ya lo decía Claudia, no deberíamos estar aquí hoy, ninguno de nosotros. Formar parte de este Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas de la Ciudad de México, a mí me representa la oportunidad de asomarme al monstruo, de ver desde dentro y desde cerca cómo está funcionando una institución que debería ser eficaz en todo momento. La única justificación de que exista una institución de esta naturaleza y de que todos nosotros aquí incidamos en ella es porque hay alguien que puede estar a punto de morir. Cuando hablamos de periodistas en riesgo, hablamos de una sociedad amenazada, acotada, amordazada, asfixiada y prácticamente desahuciada. Si esto sigue como va, dentro de poco no habrá sociedad a la que podamos recurrir. Puede parecer alarmista y hasta estridente lo que digo, pero chequemos datos. Bien dice Claudia también que un mecanismo como este tiene una curva de aprendizaje. La institución apenas tiene un año, ¿sí? Este país tendría que haber aprendido algo en los últimos 3 lustros. ¿Sí? La curva de aprendizaje es tan larga que llevamos, por lo menos en mi gremio, 111 muertos y no acabamos de aprender. Yo creo que lo que tendríamos que estar construyendo entre todos, y esa es mi esperanza y por eso participo en esto y por eso les doy la bienvenida y me sumo a todos ustedes en este trabajo, desde activistas, periodistas y sobre todo funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de estar aquí haciendo algo porque creen que la única manera en que este país se puede reconstruir es a partir de ustedes mismos y de las instituciones a las que representan. Lo mismo que tenemos que hacer los periodistas. Sin este entramado no vamos a conseguir absolutamente nada. Tenemos que hacer que ese discurso de voluntad política que nos plantean en todos los niveles de gobierno deje de ser un mero recurso de retórica, una retórica de la simulación.
Eso es algo que debemos de romper y todos los que estamos aquí estamos convocados a acabar con esa simulación. Bienvenidos y ojalá en estos 3 días que vamos a estar juntos podamos empezar a construir algo que nos permita restituir el tejido social de un país que se nos está desbaratando en las manos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también la presencia de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, el Centro de Derechos Humanos Victoria, el Observatorio Nacional del Feminicidio y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social. A continuación, nos dirigirán las palabras Luz Estrada, defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a Claudia Cruz Santiago por esta invitación en el primer aniversario del Mecanismo de Protección Integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México. Le agradezco porque es a veces complicado estar aquí siendo defensora de derechos humanos y hablar de cómo las defensoras nos tenemos que proteger para seguir luchando por las causas que nos motivaron a la defensa de los derechos, en este caso de las mujeres. ¿Quiénes somos las defensoras? Las defensoras de derechos humanos somos aquellas mujeres que de manera individual o colectiva defendemos, promovemos los derechos universalmente reconocidos. Desde hace 10 años tomamos la decisión, un colectivo de mujeres defensoras, de enfrentar la violencia contra las mujeres y feminicidio a través de lo que le llamamos el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que lo constituyen 43 organizaciones en 22 estados del país, incluyendo la Ciudad de México. En ella se han involucrado familiares y víctimas que han vivido el tremendo dolor de una mujer asesinada, llamado hoy feminicidio, por los asesinatos cometidos por solo ser mujeres, por la condición de ser mujeres, las desaparecidas y la violencia sexual. Hemos alzado la voz, hemos luchado para incidir en cambiar esas estructuras que generan la discriminación y que lo permite la impunidad. Nuestro objetivo ha sido monitorear la implementación de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia y a sus mecanismos de protección, como es la alerta de género, las órdenes de protección, que se cumpla la sentencia de Campo Algodonero en los protocolos de investigación criminal para los homicidios en razón de género, las desaparecidas y la violencia sexual. En el caminar hemos acompañado a víctimas de feminicidio y desaparición y violencia sexual. Hemos sido testigos de que las madres y familiares, además del dolor del feminicidio de sus hijas, son quienes investigan y aportan pruebas imprescindibles para intentar lograr el acceso a la justicia. La revictimización, la falta de debido proceso, la dilación, la falta de perspectiva de género, son algunas de las acciones y omisiones que funcionarios públicos realizan contra familiares víctimas de la violencia feminicida, en un contexto más allá de las autoridades, de agresores, de esta cultura machista que sigue cobrando vidas a diario. Ante la denuncia, la respuesta ha sido agresiones, campañas de difamación, desprestigio, hostigamiento y falta de medidas de protección. Es muy complicado porque cuando somos defensoras, llevamos años, de repente nunca volteamos a que también tenemos que protegernos, las familias se protegen y nosotras también. Ha habido momentos, dilemas éticos que hemos tenido, porque a veces es complicado acompañar los casos, porque nos pone en riesgo a las familias y a las defensoras. Sin embargo, pues hemos decidido continuar y defender
pero sí generar la protección necesaria porque tampoco queremos morir en el intento. Nuestras luchas tienen que ser luchas que tienen que reconstruir este país, un país digno para mujeres y hombres. El incremento de los feminicidios es preocupante, es una realidad latente, en ellos se suman obstáculos en los que familiares y acompañantes tenemos que lidiar día a día por la falta de voluntad política y acciones de manera estructural que atiendan el problema. Ante este contexto, el quehacer colectivo y el acompañamiento de las propias familiares y familias de víctimas es aliciente que nos invita a continuar y a seguir visibilizando parte de la realidad de como país nos abruma y que no se puede tratar de invisibilizar a costa de que las mujeres sigan siendo asesinadas y calladas. Por todo lo anterior, celebro la iniciativa de este tipo de seminarios en las que se puede hacer una evaluación de los mecanismos existentes para que garanticen el libre ejercicio de los derechos a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Además que estos mecanismos contemplen la perspectiva de género para prevenir y garantizar la seguridad de todas y sobre todo también de las defensoras de derechos humanos, que además de estar en riesgo su persona, las agresiones que son objeto pueden poner en riesgo a sus familias más cercanas. Les agradezco y enhorabuena. A continuación, nos dirigirán las palabras el comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Sergio Jaime Rochín. Muy buenos días, es un gusto participar de este importante seminario y tener la oportunidad de compartir el presidium con tan destacadas personalidades. Saludo cordialmente al subsecretario Roberto Campa, y igualmente al subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Agradezco profundamente la invitación a Claudia Cruz, titular del mecanismo, y saludo con afecto a Gerardo Albarrán y María de la Luz Estrada. Es un gusto saludarles a todos ustedes. El derecho a defender los derechos humanos, así como la libertad de expresión, deben ser de los más nobles que existen. Es ejercer un derecho para proteger y cuidar de los demás. Existen muchos contextos en los que esta actividad, para algunas personas profesión y para otras mera vocación, puede llevarse a cabo en un marco de certeza y seguridad. Lamentablemente este no es el caso de la totalidad de las personas defensoras. Han sido días difíciles para las personas defensoras de derechos humanos. Basta recordar el asesinato de Silvestre Latoba Camacho y su hijo, así como las heridas que sufrieron su esposa e hija, el homicidio de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fiscal especial en delitos sexuales y contra la familia de Pánuco, Veracruz, así como el secuestro de un funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Los ataques a las y los defensores de derechos humanos, así como a los periodistas, son sumamente graves y condenables en la esfera individual de las personas, pero sus perniciosos efectos van mucho más allá de las víctimas directas. Atacar a un periodista o a una persona defensora de los derechos humanos funciona como silenciador, como advertencia colectiva. Ante estas amenazas contra sí y contra su familia, en ocasiones la autocensura, el autoexilio y el cambio de profesión son la única respuesta. Aún así, hay quienes deciden no callar y no parar. Generalmente se trata de personas que se convirtieron en defensoras de derechos humanos no por alguna inquietud profesional, sino debido a las circunstancias. Ejemplos hay muchos, ayer y ahora. Hace apenas 2 días se cumplieron 6 años del asesinato de Nepomuceno Moreno Núñez, quien encontró en la búsqueda de su hijo el camino para defender y exigir los derechos de los demás. Casos como este, como el de Miriam Rodríguez, como el de Maricel Escobedo, como el del sinaloense Javier Valdés, hacen ver una necesidad de urgente atención, defender a las y a los defensores. En este sentido, las autoridades debemos compartir una visión de Estado, centrada en los derechos humanos y orientada al fortalecimiento de las instituciones,
al desarrollo de investigaciones serias y diligentes y a la reparación integral de las víctimas. Sobre todo, los esfuerzos institucionales deben dirigirse a la eliminación de la impunidad, círculo vicioso que al no castigar perpetúa los ataques contra las personas defensoras y periodistas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal hace suya esta visión y conduce esfuerzos para materializarla. La protección de las personas defensoras de derechos humanos constituye una garantía de no repetición dentro de la reparación integral de las víctimas. Así, la Comisión Ejecutiva trabaja en el marco del mecanismo para protección de personas defensoras y de derechos humanos y periodistas a nivel federal. Aprovecho hacer una pausa para invitar al gobierno de la Ciudad de México a que establezcan lo más pronto posible su Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que en concordancia con el mecanismo local puedan dar mejor atención a las víctimas. Es urgente que la Ciudad de México tenga su ley de víctimas a nivel local y genere los mecanismos necesarios de protección. La Comisión brinda medidas de ayuda inmediata, tales como apoyo para traslados, alimentación, alojamiento a personas defensoras y periodistas que se hayan visto desplazados de su lugar de origen o residencia por la comisión de un delito o la violación de derechos humanos en el ámbito federal. Por otra parte, trabajamos en brindar asistencia y representación jurídica a las personas defensoras y periodistas ante la Junta de Gobierno del mecanismo. En este sentido, se elabora actualmente un protocolo que permite establecer las directrices para el adecuado acompañamiento de las víctimas para todos los casos. Por lo anterior, nos resulta sumamente valiosa la realización de este seminario, pues si bien estamos trabajando, aún queda muchísimo por hacer. La sociedad civil nos lo exige y las personas defensoras y los periodistas lo merecen. Señoras y señores, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos establece la necesidad de proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras en el contexto de su labor. Va más allá al disponer que si bien esto es una obligación de los estados, todas y todos tenemos una función que desempeñar como defensores de esos derechos. En un contexto en el que los derechos de tantas personas son vulnerados, cabe una pregunta: ¿quién defiende a las y los defensores? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reitera su compromiso hacia las personas defensoras y periodistas víctimas, externa su solidaridad a sus familias y hace un llamado a la sociedad a sumarse a su defensa. Defendamos a quienes nos defienden. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también que nos acompañe la Fundación Construyendo la Equidad para la Mujer, la Asociación Caracol, representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, del Tribunal Superior de Justicia y de la Delegación Iztacalco. A continuación, nos dirigirá unas palabras Guillermo Orozco, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien dará su mensaje. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En nombre de la secretaria de Gobierno, la licenciada Patricia Mercado, me es grato saludar al licenciado Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, de agradecer la anfitrionía y saludar desde aquí a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Saludar también al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a Jaime Rochín, a Claudia Cruz, mi amiga Claudia Cruz, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, a Gerardo Albarrán, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo, periodista y defensor de audiencias, a María de la Luz Estrada, defensora de derechos humanos. A todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana de diversas organizaciones de la sociedad civil, muy buenos días. Es una obligación de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas promover la capacitación de las personas que participan en este proceso,
con el fin de otorgarles los fundamentos necesarios para el análisis y toma de decisiones, por lo que el seminario que se habrá de celebrar el día de hoy es de gran relevancia en la implementación de este ordenamiento legal de avanzada. En la última década, la comunidad internacional puso de relieve el problema de las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, como un señalamiento principal en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en los informes de los relatores especiales. La libertad y la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas son quizás los indicadores más tangibles de una democracia consolidada. Cuando ello ocurre, significa que las puertas del Estado están abiertas al público, implica que el derecho priva por encima de la violencia y que la transparencia es una virtud que comparten y valoran tanto la sociedad como las autoridades. Por el contrario, cuando existe un contexto permisivo hacia grupos que acumulan ilegal y violentamente poder y recursos, las personas que luchan por revelar la verdad y por obtener justicia se convierten en un obstáculo para el delito y el abuso, convirtiéndose en blanco de estos grupos delictivos. Es fácil someter a una sociedad donde privan el temor y la ignorancia, es decir, en un territorio donde las personas de defensores de derechos humanos y los periodistas no pueden ejercer su misión. Cada acto contra las personas defensoras y periodistas, defensoras de derechos humanos y periodistas, no afecta solamente a las víctimas directas, sino a las audiencias de los medios de comunicación, a las personas cuyos derechos han sido vulnerados y a la ciudadanía en general. La protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no constituye un privilegio, pues los derechos de petición, libre expresión, asociación, entre otros, implican una cadena de acciones individuales y colectivas que construyen un ambiente democrático y permiten a la sociedad en su conjunto ejercer sus derechos. Cuando los medios de comunicación se ven orillados a la autocensura, cuando las organizaciones defensoras restringen su actividad, cuando las personas abandonan el periodismo con tal de poner a salvo su vida, la consecuencia es que se menoscaban los derechos de todas y todos y se debilita la vida democrática de la sociedad. Por ello, nuestro compromiso es proteger no solo a los periodistas y defensores de derechos humanos de la capital, sino a los de todos los estados de la República que han encontrado aquí un refugio, condiciones seguras de vida y un entorno favorable a la libertad para opinar, para exigir y para participar. Hoy, la implementación de la ley da un gran paso adelante al constituirse el Consejo Consultivo, en el que personas expertas provenientes de ambos sectores, con experiencia en la defensa y protección, se integrarán a los trabajos del mecanismo. La ciudadanía de esta capital, que se caracteriza por ser exigente y participativa, contará representantes que propongan, que vigilen y que vinculen a las instituciones públicas. Esto es un paso adelante en la institucionalización de la política de protección a personas defensoras y periodistas, que de esta forma trascenderá más allá de esta administración. En este sentido, es claro el mandato de la Constitución de la Ciudad de México, promulgada el 5 de febrero del presente año, al incorporar muchos de los más altos estándares de nivel internacional que aún no han sido reconocidos a nivel nacional y en otras entidades federativas. Para avanzar hacia este horizonte, el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera ha logrado dos metas de enorme trascendencia. En ambas destaca la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno, para elaborar el protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para las personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, en sustitución del anterior protocolo para el control de multitudes.
Este protocolo tiene por objeto garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de todas las personas involucradas en las manifestaciones o reuniones, tanto en su integridad personal como en sus bienes. Posteriormente, y de igual forma, la Secretaría de Gobierno publicó el 20 de septiembre de 2017 el protocolo de actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrolle de la Ciudad de México, que tiene por objeto facilitar, mediante la intervención y concertación política, el ejercicio de los derechos humanos de las personas que intervengan en este contexto. El protocolo dispone la creación de políticas públicas y medidas administrativas que contribuyan a través de sus atribuciones legales de facilitación, concertación política y gestión social al mantenimiento del espacio público de la Ciudad de México como un espacio democrático en el que confluyan de manera armónica las personas en ejercicio de todos los derechos humanos y libertades. De esta forma, el Gobierno de la Ciudad de México manifiesta su completo respaldo a la actividad libre y crítica de personas defensoras y periodistas que han sido clave en la construcción de una ciudad plural, democrática, que continúa a la vanguardia de los planteamientos internacionales y nacionales como referente de su vida cotidiana, siempre con una visión progresiva de los derechos humanos. Al nombre, pues, de la Secretaría de Gobierno, les damos una muy cordial bienvenida a este importante seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, nos dirigirá unas palabras Roberto Canza, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien dará su mensaje y la declaratoria de inauguración del presente seminario. Muy buenos días a todas, a todos. A mis compañeras y compañeros integrantes del Presidium, es un privilegio integrar la mesa con todas y con todos ustedes. Saludo a defensoras, defensores de derechos humanos, a integrantes de distintas instancias de defensa de los derechos humanos, de estados de la República, de entidades de nuestro país, a colectivos, activistas, a expertos nacionales e internacionales. Nos ayudan con su experiencia, su conocimiento, sus críticas para esforzarnos y hacer las cosas mejor. A compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Los saludo en nombre del secretario de Gobernación. Le agradezco mucho a Claudia la invitación para participar en la inauguración del seminario. Esta reunión que hoy nos convoca parte de la necesidad de conocer las disposiciones que encontramos en el derecho internacional de los derechos humanos, que establecen parámetros generales de acción para el Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos y libertad de expresión, los cuales deben ser dimensionados para que atiendan los contextos específicos de cada realidad nacional. En ese sentido, en materia de libertad de expresión, destaco los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en esencia establecen que todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, incluyendo el no ser molestado a causa de opiniones, así como investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio. Resulta relevante la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se considera a la libertad de expresión como un derecho fundamental y un instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante el cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir
difundir y buscar información, por lo que la censura previa, la interferencia, la presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión, información difundida debe ser prohibida. En materia de defensa de los derechos humanos, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, se indica que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y esforzarse por ellos. Y establece para los estados la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la declaración sean efectivamente garantizados. Acorde con estas obligaciones, con el objeto de atender la responsabilidad fundamental del Estado mexicano de proteger, promover y garantizar los derechos humanos, se publicó en el mes de junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual crea el mecanismo de protección como una instancia de cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar medidas de protección que garanticen la vida, la integridad, la libertad, la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Hoy, el mecanismo de México protege a casi 650 personas, entre personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En esta administración se ha puesto énfasis en el fortalecimiento del mecanismo, para lo cual hemos buscado contar con lo mejor de la experiencia internacional, las mejores prácticas para la protección, defensa y promoción del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Destaco de manera muy importante el convenio de colaboración que firmamos con Freedom House. Destaco la presencia del maestro Botero, que ha sido clave en este proceso de capacitación para llevar a cabo acciones necesarias para su fortalecimiento y el de sus capacidades institucionales. Entre los principales logros producto de este convenio destacan incrementar la eficacia del mecanismo en la elaboración de análisis de riesgo. Saludo la presencia de nuestra titular. Me da mucho gusto saludar. Escuchamos el aplauso en el otro evento. Decía que entre los principales logros de este trabajo están incrementar la eficacia del mecanismo en la elaboración de análisis de riesgo, fortalecer las herramientas metodológicas de valoración de riesgo, realizar el direccionamiento estratégico del mecanismo para establecer consenso entre sus órganos sobre la misión, visión y las estrategias, diseñar los manuales de procesos y procedimientos para las unidades de recepción de casos y evaluación de riesgo, poniendo especial énfasis en la atención de grupos defensores que están más expuestos al menoscabo de sus derechos, entre los que se encuentran defensores comunitarios, líderes indígenas, mujeres defensoras de derechos humanos, que en razón de su género están expuestas a amenazas o ataques de índole sexual. Para ello se diseñaron metodologías de análisis de riesgo específicas para casos colectivos y con perspectiva de género. En materia de prevención, se definió el marco conceptual de la unidad de prevención, seguimiento y análisis, se establecieron sus procesos, sus misiones, sus principios, así como las variables de la metodología para la prevención de violaciones a los derechos humanos. Y naturalmente estoy obligado a reconocer cabalmente también las circunstancias que vivimos, las circunstancias que hemos vivido sobre todo este año. Las agresiones de las que han sido objeto periodistas y defensores de derechos humanos, particularmente en este año, marzo, abril, mayo, lo cual ha implicado un desafío para desarrollar nuevas herramientas, mejorar la coordinación del gobierno con los distintos órdenes y niveles a fin de garantizar la protección. Pero me parece que conviene, y tomo unos minutos de su tiempo, reconocer
y dimensionar la situación de violencia que vivimos en nuestro país. La situación de violencia de nuestro continente, del subcontinente en el que vivimos, y la situación particular de nuestro país. Yo sostengo que nuestro país tiene uno de los retos más grandes del mundo en materia de violencia y de inseguridad. Las drogas hoy son el gran disruptor de la legalidad, el gran generador de violencia. Conviene preguntar si esto que sucede en México sucede solamente en México. Estoy convencido de que las drogas disruptor de la legalidad son una constante en el mundo, con características distintas. Pero yo pregunto, ¿en cuántos patios de las escuelas secundarias de los Estados Unidos puede decirse que están libres para que un estudiante pueda conseguir marihuana? ¿En cuántos bares de prácticamente cualquier ciudad? ¿En Nueva York, o en Bruselas, o en Roma, o en Londres? ¿Cuántos bares estarán limpios para que un consumidor pueda comprar cocaína? ¿En cuántas calles, en cuántos barrios, sobre todo en los barrios duros, resulta imposible para un joven hoy conseguir una droga sintética? Me parece que si hacemos una evaluación objetiva, tendremos que reconocer que con distintas características, este fenómeno que estamos viviendo significa el reto principal para la legalidad y para las instituciones en todo el mundo, porque la presencia de esos fenómenos es ampliamente conocida. Hoy, cualquier programa de televisión, cualquier película, da cuenta de esos niveles de aceptación, esos niveles de involucramiento de instancias públicas en este fenómeno brutal que estamos viviendo. Ciertamente en nuestro país se presenta con otras características, pero yo estoy convencido de que ningún país tiene el reto que tiene México en esta materia. Una frontera de 3,000 kilómetros con el principal consumidor de drogas del mundo, el principal. Es muy difícil saber con precisión cuánta droga se consigue en el mundo, pero hay algunas variables que permiten identificar más o menos de qué tamaño es el mercado a partir de distintas variables. Y en algunas de las drogas principales, el mercado de los Estados Unidos representa entre el 40 y el 60% de los consumos mundiales. Y algunas de esas drogas, por decisión del gobierno de los Estados Unidos, pasan por México. El presidente Clinton nos explicó aquí hace algunos años cómo se tomó la decisión en los 90 de que la cocaína no entraría más a los Estados Unidos por agua o por aire. Cómo se tomó la decisión de que entraría por tierra, y por tierra es solamente en la frontera con México. La posibilidad también para los grupos delictivos de México de comprar prácticamente cualquier arma en una frontera de 3,000 kilómetros que tiene casi 9,000 establecimientos donde se venden armas en los primeros metros de esa frontera. Y naturalmente tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos nosotros, una juventud que ha sido en muchos casos descuidada, abandonada, y entonces la única expectativa de futuro, de ascenso, representa para enormes grupos de jóvenes vincularse con la delincuencia. Y esto genera una situación extraordinaria, y esa es la situación de violencia que tenemos en el país, y en esa situación hacen su tarea periodistas, defensoras y defensores todos los días. Tenemos un reto extraordinario y estamos haciendo el mayor esfuerzo. No es para nosotros argumento decir que de los 650 que tenemos o los 500 y tantos que teníamos cuando fueron estos ataques a principios de año, salvo un caso, ninguna otra defensora o defensor o periodista eran protegidos por el mecanismo, porque eso significa una debilidad del mecanismo, porque hemos sido incapaces de generar la confianza suficiente para que defensoras y defensores y periodistas que tienen una situación de riesgo se acerquen al mecanismo, y en ello estamos trabajando.
A partir de esta situación hicimos un esfuerzo extraordinario. El presidente de la República convocó a una reunión extraordinaria de la CONAGO, se revisó lo que estaba fallando, había cosas que no estaban funcionando bien, sobre todo en materia de coordinación con las entidades federativas, y fortalecimos la coordinación. Integramos unidades de protección hoy en todo el país. Reconozco otra vez al maestro Botero que nos ayudó, convocamos a estos equipos que se integraron en los estados, 100 y tantas personas, trabajamos una semana en San Luis Potosí para tener auténticamente información y precisión. Propusimos un protocolo de protección que empezamos a trabajar con los estados, que finalmente afinamos en un trabajo posterior y que hoy está vigente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en su momento. Y un asunto muy importante: se fortaleció la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, porque tenemos que reconocer también como un detonador principal de la violencia en nuestro país a la impunidad. Si no somos capaces de romper las cadenas de la impunidad, tampoco estaremos resolviendo los problemas y erradicando esta realidad. Por ello, la instrucción que recibimos, quienes tenemos que ver con esto, fue fortalecer a la Fiscalía y aclarar los asuntos que tenemos, sobre todo los más importantes. Y los más importantes los conocemos todos y significan hoy un reto, y solamente dando con los responsables y poniéndolos frente a la justicia es que podremos atender esta responsabilidad. Celebramos mucho la realización de eventos como el que nos reúne hoy en aras de una mejor tarea, de una mejor coordinación de la Federación con los gobiernos locales. Estamos seguros de que el intercambio de ideas en torno a los mecanismos de protección van a enriquecer la operación de los mismos. Vamos a encontrar también fallas que solamente la práctica permite descubrir, y este intercambio. Y me parece también conviene, actividades como esta son una señal de que no estamos conformes con lo que tenemos y no estamos paralizados. Estamos trabajando, haciendo un esfuerzo todos los días para cumplir con nuestra responsabilidad, para hacer la tarea de mejor manera. Por ello, agradecemos mucho la realización de este evento y la convocatoria. Y si me permiten, y le agradezco mucho a mi amigo Guillermo Orozco Loreto que me haya pedido, porque le corresponde en realidad a él, pero le agradezco mucho su petición para la declaratoria inaugural de este seminario. Les pido por favor ponernos de pie para esta declaratoria. Hoy, 30 de noviembre, siendo las 10:57 de la mañana, es un privilegio para mí declarar inaugurado este seminario, Mejores Prácticas Internacionales para la Protección, Defensa, Ejercicio y Promoción del Derecho a Defender Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, haciendo votos porque sus resultados sean útiles y que nos permitan a todos hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Gracias. Damos la bienvenida al comisionado presidente del InfoDF, a quien le cederemos el uso de la voz para que nos diga unas palabras. Pues muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gusto estar en esta inauguración, saludar a todos los miembros integrantes del presidium, a la presidenta Claudia, a los subsecretarios, amigos, todos. Como ustedes saben, uno de los temas fundamentales que tiene que ver también con el asunto de la libertad de expresión es la posibilidad de que en nuestras sociedades con dispositivos democráticos el acceso a la información pública sea uno de los elementos imprescindibles de precisamente el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de opinión y por supuesto un mecanismo que permita fortalecer los cimientos democráticos
de nuestras sociedades. Hoy, sin duda alguna, el tema y poner en la mesa el asunto de los dispositivos democráticos nos tienen que llevar precisamente a replantearnos cómo en sociedades como las nuestras, en donde son vulnerados y asesinados defensoras de derechos humanos, como en nuestras sociedades en donde evidentemente el asunto de que niñas y niños cada noche se vayan sin un vaso de leche a dormir hoy y mañana y la siguiente semana y seguramente de generación en generación, nos tiene que replantear precisamente qué cosa necesitamos en un dispositivo democrático y en nuestras sociedades. Sin duda alguna, hoy necesitamos precisamente que no solamente la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, sino el abanico de los dispositivos democráticos sean uno de los elementos fundamentales de esta sociedad. Hoy, evidentemente, en este seminario convocado por el Mecanismo de Protección de las Defensoras y Defensores de Derechos Fundamentales de la Comisión de Derechos Humanos, el tema precisamente de cómo garantizar estos espacios de libertad de nuestra sociedad tienen que venir acompañados de una reflexión necesaria sobre el dispositivo democrático en el cual evidentemente vamos a discutir en los próximos meses en este país. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de tomar la palabra, saludar a todo el mundo y que sea este seminario para bien de la ciudad y del país. Muchas gracias. Finalmente, y agradeciendo la hospitalidad de la comisión y las facilidades otorgadas para la celebración de este seminario, cedemos el micrófono a Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias. Primero una disculpa, estoy aquí desde las 7:30 de la mañana, pero tenía consejo, entonces me salí corriendo porque sí quería saludarles. Una disculpa también, ya no pude oír a mis compañeras y compañeros que comparten acá arriba con nosotros, pero muy bienvenidos, subsecretarios, consejeros, comisionados y todo el mundo. Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es un honor ser anfitriona de este importante evento, con el que el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México busca capacitar y sensibilizar a personas servidoras públicas e integrantes del propio mecanismo en materia de protección, prevención y perspectiva de género, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias en el desempeño de su función, así como para salvaguardar la vida e integridad de las personas que acuden al mismo. Me gustaría recordar que este seminario se da en el marco del primer aniversario del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la ahora Ciudad de México, lo cual consideramos de gran relevancia, aunque no dejamos de mirar que el panorama para el ejercicio de tan importantes derechos es adverso y cada vez presenta más obstáculos y retos. En este sentido, la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al Estado mexicano acerca de las características que debe tener los mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que seguramente ustedes van a abordar en el transcurso del seminario. Dichas recomendaciones se inscriben en un contexto de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México en general y en la Ciudad de México en particular. Hace 2 semanas, por primera vez en la historia de nuestro país, no nada más sumamos a las agresiones a los defensores de derechos humanos desde las organizaciones de la sociedad civil, sino sumamos ya al primer defensor de la área institucional, es decir, un presidente de una comisión de derechos humanos asesinado en este contexto que nos habla de la gran vulnerabilidad y el mapa de riesgo. De enero a octubre de 2017, la Relatoría por el Derecho a la Libertad y Expresión de esta comisión registró 86 casos de agresiones en el ejercicio de este derecho. Del total de casos, 30 se cometieron contra hombres, 28 contra mujeres, 20 contra grupos y 8 a medios de comunicación. Del total de agresiones, 28 de los casos registrados fueron cometidos por desconocidos o personas que no pudieron ser claramente identificadas por las o los agredidos. En segundo lugar, se registraron 15 agresiones cometidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Por su parte, la Relatoría por los Derechos a Defender los Derechos Humanos de la Comisión registró 138 casos de enero a octubre del 2017, de los cuales se contabilizan 285 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Del total de casos se cometieron 53 contra hombres, 28 contra mujeres, 48 contra grupos compuestos por hombres y mujeres, 11 contra grupos de mujeres y 2 contra grupos de hombres. Destaca que las agresiones más comunes son hostigamiento, agresión física, robo, acceso ilícito del sistema, equipo de informática y obstaculización a la libre reunión. En este contexto, el hecho de que hoy tengamos la presencia y disposición de personas servidores públicas es un paso positivo para seguir impulsando la protección integral para personas defensoras y periodistas en el campo de los retos que se enfrentan en esta materia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reitera su compromiso para coadyuvar en la generación de un entorno propicio y seguro para que las personas defensoras y quienes ejercen la libertad de expresión puedan llevar a cabo esta relevante labor en condiciones de seguridad y libertad, reconociendo que la participación de la sociedad civil es fundamental en la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria y en donde haya espacio para la verdad, la justicia y la paz. Ante ello, esta institución se mantendrá vigilante de que se garantice el ejercicio de los derechos humanos en la ciudad y abre sus puertas a los procesos que, como este, invitan a la promoción de estos. Que sea una jornada de trabajo, jornadas, porque son varias, positivas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta subcomisión. Solo nos resta agradecer la presencia de los integrantes de nuestra Junta de Gobierno, entre los que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo. Con lo cual se da por inaugurado el seminario Mejores Prácticas Internacionales para la Protección, Defensa y Ejercicio y Promoción del Derecho a Defender Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. Muchas gracias. A continuación tendremos un receso de 10 minutos, después del que daremos inicio a las conferencias magistrales. Muchas gracias.